vamos a presentar a la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa. Es una defensora de derechos humanos muy reconocida en el continente y que vino, o no sé si vino, pero está presentando recientemente esta semana el informe de Amnistía Internacional sobre el paro nacional, la última expresión del paro nacional que hubo en Colombia. Cuéntenos, doctora Guevara, de qué se trata el informe y cuáles son las conclusiones más importantes que encontró Amnistía Internacional. Bueno, hola Ana, muchas gracias por la invitación. Hola a los Danieles y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto ver también a María José Pizarro, aunque sí en pantalla. Efectivamente, yo estoy casi desembarcando del avión desde Bogotá, donde estuvimos una semana pudiendo visitar no solo en Bogotá organizaciones hermanas y personas que han sido sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos. También estuvimos fuera de Bogotá, en Soacha, fuimos a Barranca Bermeja, donde tuvimos la oportunidad de compartir con asociaciones de pescadores sobre toda la violencia que siguen enfrentando en los territorios. Pero particularmente nuestra visita se debe a la presentación de nuestro último informe sobre la violenta represión cometida por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas del paro nacional de abril del 2021. Amnistía Internacional viene acompañando los esfuerzos de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que no solo han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos, sino que siguen reclamando justicia ya más de un año y medio de las protestas del 2021. Así es que este último informe que hemos hecho, que se llama La Policía No Me Cuida, trata sobre la violencia sexual y la violencia basada en género en contra de mujeres y personas LGTBI que se da en el contexto de la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía. En esta investigación hemos documentado 28 casos, que solo son la punta del iceberg, de situaciones de violencia que van desde las amenazas de violencia sexual, los toqueteos, el desnudo forzado, hasta la violación, inclusive en algunos casos violaciones tumultuarias cometidas por varios agentes, particularmente del SMAT, en diferentes partes del país. Lo que esto nos muestra, pues, es esa patrón generalizado de violencia y de violaciones a los derechos humanos, la escalada de violencia que ya se conoce de personas que fueron víctimas de lesiones físicas, inclusive lesiones oculares. Casi 100 personas, en su mayoría personas jóvenes, sufrieron de lesiones graves oculares, cientos de personas sufrieron otro tipo de lesiones. Lamentablemente se sabe que en el contexto de la represión más de 80 personas perdieron la vida, con evidencia que por lo menos 44 casos se trata de personas que perdieron la vida en manos de las fuerzas de seguridad. Así es que esta escalada te muestra, ¿verdad?, la intención de daño, la intención de silenciar sobre todo a personas jóvenes que se tomaron las calles para exigir la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos, y que hoy esa violencia se ha trasladado a la violencia judicial, porque de los casos que hemos documentado de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la violencia sexual y la violencia basada en género, es mínimo el avance que se ha hecho. Sin embargo, la criminalización en contra de jóvenes de primera línea, es decir, los jóvenes que se mantenían en la línea de frente para intentar resistir esta emboscada de violencia, eso sí han avanzado rápidamente. Se sabe que más de 250 jóvenes se encuentran criminalizados, algunos ya sentenciados con delitos graves como el terrorismo, entre otros, y eso pues pone en descubierto que esta violencia de las calles se ha trasladado a la violencia judicial, y que particularmente en el caso de la violencia de género y la violencia sexual hay un componente, Ana María, que tú inclusive mencionabas en tu columna, y que tiene que ver con una cultura permisible, y que la autoridad tenía la intención no solo de acallar a las personas, en este caso mujeres y personas LGTBI que se tomaban las calles, sino además con ese ataque, con esa violencia desproporcional, intentaban deslegitimar las protestas, porque las mujeres en las calles, muchas de ellas con sus hijas, sus hijos, le dan la legitimidad que el Estado quiso silenciar.
Doctora Guevara, es muy interesante todo lo que usted toca, los temas de violencia sexual contra mujeres trans, el abuso de los mecanismos legales que hace que un tema de judicialización de quienes protestan vaya por una autopista, mientras que la judicialización de los agentes del Estado va por un camino de herradura y casi nunca se concreta. Y en medio de todo esto también me parece muy interesante lo que usted toca sobre heridas y lesiones permanentes por parte de agentes de la fuerza pública con armas supuestamente no letales. Y me parece interesante desde la perspectiva de Amnistía Internacional, si hay algo por hacer en los países donde se fabrican este tipo de armas, entre comillas, no letales, que muchas veces sí resultan letales, para que esa venta tuviera algún tipo de supervisión, para que no existiera una fuente inagotable de violación de derechos humanos en nuestros países. Bueno, Daniel, esta pregunta es importantísima porque aquí no solo estamos hablando de venta de armamento, estamos hablando de una complicidad conocida, es decir, muchos de los países de origen en donde hay un comercio de armas conocen de estas violaciones a los derechos humanos. Nosotros hemos hecho llegar información verificada, evidencia verificada a través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales durante el momento de la protesta, durante el momento de los hechos de represión, de armamento empleado por las fuerzas de seguridad, particularmente la Policía Nacional y de su escuadrón especializado antimotines, el ESMAD, de que sí se utilizaron armas letales, y yo creo que es importante mencionarlo, y se utilizaron de manera indiscriminada. Nosotros pudimos verificar el uso, por ejemplo, de rifle Galil Tabor, que es un rifle de alto impacto, ¿verdad? Que no debería de ser utilizado de ninguna manera para el control de protestas. Nosotros pudimos verificar vehículos blindados disparando munición viva en contra de manifestantes que corrían por esta represión, pero también pudimos verificar el uso indiscriminado de armas que se conocen como armas menos letales, que su uso de forma indiscriminada pues les da un grado de letalidad mayor. Estamos hablando de gases lacrimógenos, cañones de agua. Estos gases lacrimógenos fueron arrojados en contra de quienes se manifestaban, la lata completa en la zona torácica y de la cabeza, por eso es que se ocasionaron tantas lesiones oculares, es decir, había una intencionalidad letal de castigar a quienes protestaban. Y de estos armamentos pudimos hacer un rastreo que su gran porcentaje venían de los Estados Unidos, también España y Canadá. Han hecho comercio de este tipo de armamento que, a pesar de saber que ha sido empleado para la represión de protestas, porque sabemos que el caso del 2021 no fue un caso excepcional, ya el ESMAD ha sido denunciado en múltiples ocasiones por el uso excesivo de la fuerza y el uso de la fuerza letal en contra de quienes se manifiestan, y a pesar de eso el comercio continúa, y es por eso que Amnistía Internacional ha hecho incidencia en todos estos países. En esta visita nos acompañó Esteban Beltrán, que es el director de nuestra sección española, precisamente para poder seguir haciendo esa incidencia y ese litigio estratégico para prevenir que este comercio se siga dando y que estos países sigan vendiendo armamento a países que lo están empleando para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Sí. Doctora Guevara, también quería preguntarle sobre la necesidad de que estos procesos, que como usted dice, van por un camino rápido en la judicialización de quienes protestan o de los sospechosos de protestar, y por un camino lento frente a los agentes del Estado, si esto puede tener algún tipo de supervisión internacional. Si los tribunales de justicia internacional se pueden interesar en esta situación desigual a la hora de aplicar las normas en Colombia. Sí, Daniel. Bueno, primero decirles que nosotros entregamos los hallazgos de esta investigación y sus recomendaciones tanto a la Fiscalía General como a la Defensoría del Pueblo, y personalmente nos reunimos con el ministro de Justicia, Osuno Patiño, a quien le entregamos los hallazgos de la investigación, con quien intercambiamos sobre estas preocupaciones comunes. El ministro nos reafirmó el compromiso del nuevo gobierno por atender el tema de justicia, este legado de impunidad existente en un país atravesado por el conflicto, pero también atravesado por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por entidades del Estado.
Sin embargo, estos compromisos tienen que ser acciones concretas. Efectivamente, la Fiscalía, como el órgano de investigación, y el sistema judicial, como el órgano impartidor de justicia, tienen que tomar acciones concretas para que estas denuncias de violaciones a los derechos avancen en la justicia ordinaria y no en la justicia militar, donde sabemos que el grado de impunidad es mayor. Las víctimas quieren llevar a sus perpetradores ante la justicia, pero no solo a los que jalaron el gatillo, sino a aquellos que ordenaron, ya sea por omisión o por comisión, es decir, por acción, ordenaron estas violaciones a los derechos humanos. Es evidente y se ha documentado una y otra vez por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y múltiples organizaciones colombianas e internacionales se han documentado la naturaleza generalizada de los ataques en contra de quienes protestaron durante el paro nacional. Eso quiere decir que efectivamente otros tribunales, ¿verdad? Y otros mecanismos que tienen competencia de vigilancia y observancia de los derechos humanos, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy cuenta con un mecanismo de seguimiento sobre estas violaciones, quien podría llevar algunos de estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así otros mecanismos, tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ya ha conocido y en una de sus sesiones ha hablado de la situación en Colombia, podrían seguir un camino internacional para pues, que el gobierno y que las entidades del Estado cumplan con sus obligaciones. Hoy hay un nuevo gobierno. Efectivamente, puede decir que estas violaciones no se cometieron durante esta administración. Sin embargo, sabemos que el Estado tiene una obligación independientemente de los gobiernos de turno, y es por eso que consideramos que es importante seguir poniendo presión para que se alcance justicia y que se alcancen diferentes mecanismos de protección para las víctimas. Ya que habla de mecanismos internacionales durante el paro, muchos defensores de derechos humanos tuvimos la intuición de que se podía estar formando un caso de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, que sería pues de una manera de responsabilizar directamente al presidente, al director de las Fuerzas Armadas, al comandante de las Fuerzas Armadas, digamos, a personas al mando que tenían tal vez conocimiento o intención, o dijeron que pase lo que tenga que pasar, que sería lo mismo, o una nivel diferente de culpa, pero con la misma consecuencia. ¿Usted cree que este informe denota que puede haber material probatorio que demuestre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el gobierno de Iván Duque? Sin lugar a dudas, Ana María, como he referido, hay evidencia suficiente para determinar el ataque generalizado de estas graves violaciones a los derechos humanos, unas de la condición, digamos, para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad o no. Es importantísimo, y aquí está María José Pizarro, que también nosotros, entidades del Estado, incluido el Congreso, conozcan, ¿verdad?, a través de comisiones especializadas sobre estos hechos, de manera que también el sistema judicial rinda cuentas frente a las posibilidades o no. Yo te voy a dar un ejemplo muy reciente en otro país, que es Chile, en donde también se vivieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas en el año 2019, y hoy día los tribunales locales, a través de las fiscalías, están conociendo de casos que se están llevando por presuntos crímenes de lesa humanidad en contra inclusive del presidente Piñera y otros autoridades de alto rango, jefe de los carabineros y otras autoridades, que tendrán que ser llevados ante la justicia para que se pongan todas estas evidencias. Es decir, hay caminos nacionales también, y confiamos en las instituciones del Estado colombiano, que a pesar de sus enormes deficiencias y falencias, sabemos que hay la posibilidad de que se pueda generar espacios de justicia para las víctimas. Ahora, yo quisiera mencionar, Ana María, que tenemos muchos años de trabajo en Colombia. Amnistía Internacional ha acompañado la defensa de los derechos humanos por décadas. Hemos documentado graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Hemos evidenciado cómo este ha afectado desproporcionalmente a comunidades de pueblos indígenas, a comunidades negras, entre otros múltiples temas que hemos tratado: la situación de personas defensoras de los derechos humanos, la violencia extrema que ocurre en los territorios. Pero yo debo decirte que en todos los años de experiencia que tenemos trabajando en Colombia, yo personalmente, por muchas décadas he trabajado junto a la mano de personas defensoras colombianas,
nunca habíamos documentado el nivel de terror que existe en las víctimas. Las víctimas que hemos documentado en este informe son las pocas que valientemente han denunciado los casos de violencia sexual y violencia basada en género. No solo fueron mujeres que protestaban, también fueron mujeres periodistas, mujeres defensoras de los derechos humanos, pero el terror que tienen por haber denunciado, porque han sido revictimizadas por el sistema de justicia, sus nombres han sido compartidos con los perpetradores, han sufrido de violencia y amenazas, y muchas de ellas inclusive han tenido que abandonar el país o reubicarse en otro departamento del país. Bueno, Erika Guevara Rosas sabemos que se tiene que ir, ha sido un placer tenerla aquí en Los Danieles, gracias por su trabajo, por su tiempo. Por favor, vayan a la página de Amnistía y lean el informe. Es impresionante, es lo que ya hemos venido oído, pero así de claro y de sistematizado, de verdad que deja mucho que pensar, y que vuelva pronto y hablemos tal vez de otros temas mejores. Muchas gracias, Ana María, Danieles, muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto.